Venga. Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Última actualización publicada el 1/4/2020. Estamos en el título quinto, Disposiciones comunes a las entidades locales, capítulo 1, Régimen de funcionamiento, y vamos por el artículo 48. Artículo 48. En los asuntos en que sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, la correspondiente solicitud se cursará por conducto del presidente de la comunidad autónoma. Cuando el dictamen deba ser solicitado conjuntamente por entidades pertenecientes al ámbito territorial de distintas comunidades autónomas, la solicitud se cursará por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas a petición de la entidad de mayor población. Artículo 49. La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento. A. Aprobación inicial por el Pleno. B. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. C. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. Artículo 50. 1. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma corporación local se resolverán: a. Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de estos o entidades locales de las previstas en el artículo 45. B. Por el alcalde o presidente de la corporación en el resto de los supuestos. 2. Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, previa audiencia de las comunidades autónomas afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 3. Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas sobre deslinde de sus términos municipales se resolverán por la Administración del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de los municipios afectados y de las respectivas comunidades autónomas y dictamen del Consejo de Estado. Bien, en este artículo 50, en el apartado 1A, cuando dice por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de estos o entidades locales de las previstas en el artículo 45. Bien, pues el artículo 45 ya está sin contenido. Artículo 51. Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la ley. Artículo 52. 1. Contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición. 2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades. A. Las del Pleno, los alcaldes o presidentes y las juntas de gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante estas en los supuestos del artículo 27.2.
Bien, el artículo 27.2 dice: cuando el Estado o las comunidades autónomas deleguen en 2 o más municipios de la misma provincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos. La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado. Seguimos con el artículo 52.b. Letra B. B. Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del alcalde, del presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. Y C. Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal. Artículo 53. Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de esta ley, las corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común. Bien, el artículo 65 dice: artículo 65. 1. Cuando la Administración del Estado o de las comunidades autónomas considere en el ámbito de las respectivas competencias que un acto o acuerdo de alguna entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. 2. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. 3. La Administración del Estado, o en su caso la de la comunidad autónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro del plazo señalado para la interposición del recurso de tal naturaleza señalado en la ley reguladora de dicha jurisdicción, contado desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce dentro del plazo señalado para ello. 4. La Administración del Estado, o en su caso la de la comunidad autónoma, podrá también impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contenciosa administrativa sin necesidad de formular requerimiento en el plazo señalado en la ley reguladora de dicha jurisdicción. Bien, ese era el artículo 65. El artículo 53 decía: sin perjuicio de las previsiones específicas contenidos en los artículos 65, 67 y 110. Bien, pues el artículo 67 dice: 1. Si una entidad local adoptara acuerdos... No, perdón. 1. Si una entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al presidente de la corporación, efectuado dentro de los 10 días siguientes al de la recepción de aquellos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés. 2. El plazo concedido al presidente de la corporación en el requerimiento de anulación no podrá ser superior a 5 días. El del ejercicio de la facultad de suspensión será de 10 días, contados a partir del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del presidente de la corporación si fuese anterior. 3. Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el delegado del Gobierno deberá impugnarlo en el plazo de 10 días desde la suspensión ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Bien, ese era el artículo 67 y ahora nos vamos al artículo 110. El artículo 110 dice: 1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. 2. En los demás casos, las entidades locales no podrán anular sus propios actos declarativos de derechos y su revisión requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contenciosa administrativa, con arreglo a la ley de dicha jurisdicción. Bien, pues aquí en este artículo 110, en el punto 1, cuando dice: corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. Bien, la Ley General Tributaria es la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, que tuvo su última actualización publicada el 13 del 4 del 2021. El artículo 100 y nombra el artículo 153, no, perdón, sí, el artículo 153 y el artículo 154. Bien, el artículo 153 se titula Contenido de las actas. Lo leemos. Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener al menos las siguientes menciones: A. El lugar y fecha de su formalización. B. El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que intervienen en las mismas. C. Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho en que se base la regularización. D. En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda. E. La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la propuesta de liquidación. F. Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea con acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. G. La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias. Y H. Las demás que se establezcan reglamentariamente. Y el artículo 154 se titula Clases de actas según su tramitación. 1. A efectos de su tramitación, las actas de inspección pueden ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. 2. Cuando el obligado tributario o su representante se niegue a recibir o suscribir el acta, ésta se tramitará como de disconformidad. Bien, pues entonces en el artículo 110, el punto 1, lo leemos de nuevo. 1. Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria. 2. En los demás casos, las entidades locales no podrán anular sus propios actos declarativos de derechos y su revisión requerirá la previa declaración de lesividad para el interés público y su impugnación en vía contenciosa administrativa con arreglo a la ley de dicha jurisdicción.
Bien. Pues volvemos al artículo 53 y lo leemos de nuevo. Artículo 53. Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de esta ley, las corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común. Artículo 54. Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa. Y aquí lo dejamos. Ánimo.